Es martes de salud, como ya le adelantábamos, está con nosotros el doctor Sergio Mesa Mendoza. Doctor, un gusto que esté con nosotros como cada martes. Buenos días. Como todos los martes, un gusto entrar a todos los hogares que nos hacen el favor de su atención. Mire, la semana pasada hablé de estos casos de hipertensión arterial que se curan. Me mandó un mensaje un paciente que él era hipertenso y que tomaba 3 medicamentos y que a veces se descompensaba. Pues ese paciente yo le dije que consultara con nosotros para pedirle un examen de sangre y hacerle un cálculo para ver qué riesgo tiene de tener este tumor suprarrenal productor de aldosterona, que es el causante de la hipertensión, y que quitando el tumor él tiene posibilidades de curarse. Quedó de que en esta semana nos va a buscar, se atravesó el puente, pero yo espero que venga al hospital para hacerle el estudio. Entonces vamos a recapitular de qué pacientes son los que hay que hacerles estos estudios. Es el paciente que tiene una hipertensión resistente que necesita 3 o más medicamentos para controlarse. Es un paciente que mantiene cifras tensionales sostenidas de 150 sobre 100, que está constantemente en estas cifras. O es un paciente que se compensa y que de repente tiene una crisis hipertensiva. Y ese paciente debe de estudiarse. Y a veces esas crisis hipertensivas se acompañan de debilidad muscular, se acompañan de calambres generalizados, se acompañan de sensación de hormigueo en las extremidades. Eso puede ser un indicador de que al paciente le ha bajado el potasio. Y una hipertensión arterial con una bajada de potasio nos obliga a descartar este tumor y nos obliga a hacer todos los estudios. Primero el estudio de sangre, eso es fundamental. Si el estudio de sangre sale alterado, el siguiente paso es hacerle un estudio de imagen. El estudio de imagen, el de elección, es una tomografía computarizada de la región de los riñones para ver si no hay una imagen de algún tumor. Si hay una imagen de un tumor, ya hay que hacer un estudio más complejo, que es tomar muestras de esta hormona que es la aldosterona del lado izquierdo, de la suprarrenal izquierda, y tomar muestras de sangre para medir aldosterona de la suprarrenal derecha y comparar el valor de un lado y el valor de otro. Si hay un tumor, el valor de la aldosterona en el lado donde está el tumor es muchísimo más alto que la suprarrenal que no tiene tumor. Entonces se hace diagnóstico. ¿Para qué se hace ese diagnóstico con tanta precisión? Pues para que el paciente se opere, y siempre pensamos en la curación de ese paciente. Si se cura el paciente, idealmente es que después de que se opera ya no necesita ningún medicamento antihipertensivo. Pero no todos los pacientes pasa eso, porque la hipertensión arterial muy prolongada produce daños y produce que a veces no se pueda desaparecer la presión. Pero si un paciente se opera y después de la operación necesita un medicamento para controlar su hipertensión y que está satisfactoriamente controlado, podemos considerar que tuvo una curación y podemos considerar que tuvo un tratamiento exitoso. Con la cosa de que en la actualidad los procedimientos quirúrgicos para quitar este tipo de lesiones son muy simples, se hacen por laparoscopía. Se hacen unos ojalitos por la parte de la espalda y a través de ahí se accede y se quita el tumor. Y los pacientes, el mismo día que se operan, la mayoría pueden Tienen irse buena a su respuesta. casa y hacer una vida normal.
Oiga, doctor, el tema sin duda está muy importante por lo que está platicando, pero también hay personas del auditorio que tienen dudas, aunque están pues un tanto diferentes los temas. Yo creo que es importante también responder a la persona que amablemente nos está haciendo su cuestionamiento. Dice, ¿qué es lo que debe de comer un paciente con hipertiroidismo y qué es lo que debe evitar comer? Si nos pudiera hablar rápidamente sobre esto y seguimos a través de nuestro Facebook. Bueno, con mucho gusto, mire. Es una pregunta frecuente y es una pregunta muy interesante. Yo tengo un problema de hipotiroidismo o tengo un problema de hipertiroidismo. ¿Qué debo de evitar comer? Nada. No hay ninguna restricción dietética para los pacientes que tienen enfermedad tiroidea. Lo que siempre les contesto yo con bastante sentido común, lo único que está prohibido para usted son los excesos. Y no tienen ninguna restricción los pacientes. Es una buena pregunta porque frecuentemente, porque a veces les dicen que no deben de comer soya, que no deben de comer brócoli, que no, pero no, eso no es, no aplica para ningún paciente hipertiroideo. Pero volviendo al tema de la hipertensión. Y nos vamos a ir a una pausa, doctor. Vamos a seguir también a través de nuestro Facebook de las Noticias TVP. Muchísimas gracias a las personas que se han estado contactando con nosotros, haciendo pues sus preguntas, teniendo sus dudas, que por supuesto les vamos a estar dando respuesta, las vamos a leer con el doctor para que pues también en otra sección de salud pues le vamos a dar respuesta a cada una de sus dudas. Pausa y regresamos.